Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a comenzar el webinar. Les comento rápidamente cuáles son las instrucciones. En la parte de abajo de la aplicación tienen la opción de chat y de preguntas y respuestas. Entonces, este va a ser el modo por el cual puedan poder compartir con nuestros panelistas del día de hoy. Y cualquier información que necesiten, duda, estamos a sus órdenes. Bien, nuestros panelistas del día de hoy es nuestro compañero Ahmed Becerra y Luis Antonio Osorio. Sí, Ahmed Becerra, él es de Querétaro, casado con una hija menor y un par de mellizos que año y medio. Tiene 23 años trabajando en el mundo de la digitalización. Varios años ya, más de 5 años trabajando en tecnologías de industria 4.0, consultor de negocios en México, Centroamérica y Caribe, y pues mucha experiencia con este tipo de eventos, ¿no? Adicional, Luis Antonio Osorio, él es ingeniero de aplicación de Digital Lumens y Osram de Latinoamérica. Tiene más de 10 años en el mundo de la automatización, especialidad en Smart Manufacturing del MIT y está en proceso de certificación de análisis de datos por la Universidad de Columbia y, bueno, diferentes aplicaciones en energías y diseño de proyectos renovables. Entonces, pues bueno, les damos la presentación y Ahmed Becerra es quien continúa con nosotros. Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Todo muy bien, te escuchamos, Ahmed. Gracias. Perfecto. De este lado, fuerte y claro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo. De entrada, un poco en la presentación les comentaba de mis mellizos porque pues estamos trabajando desde casa, estamos todos aquí con el quédate en casa, entonces por ahí si se escucha por casualidad un grito, un llanto o alguna de esos tipos de situaciones, pues de antemano les ofrezco una disculpa, pero esperemos que no se dé ninguna de esas eventualidades. Pues el día de hoy, como lo habían visto por ahí en el landing page, los que nos hicieron el favor de registrarse y que agradecemos mucho de nuevo el tiempo que se están tomando para escuchar este webinar y platicar un rato sobre este tema de mantenimiento predictivo, sobre todo el mantenimiento predictivo basado en IoT o el de Industria 4.0, les platico que al final de este webinar les vamos a regalar un masterclass. Estuvo interesante que en las pláticas que hemos tenido con nuestros clientes y amigos, nos han preguntado sobre pros y contras, diferencias entre mantenimiento predictivo y preventivo, el mantenimiento predictivo tradicional. Entonces, mi compañero va a estar dando una plática al final y pues justamente aquí mi compañero Luis Antonio es quien da esta masterclass, una masterclass que ha dado a lo largo de varios años. Se ha dado en empresas líderes del mundo y es una masterclass que típicamente tiene un valor de $200. Estaremos regalando 10 lugares al final de nuestra webinar. Pues, ¿cuál es el objetivo que tengo hoy para platicarles? De entrada me gustaría hablar de los niveles de mantenimiento según un estudio muy interesante que hizo PricewaterhouseCoopers, donde ellos hablan de este mantenimiento predictivo 4.0 y de los niveles de maduración y de confiabilidad que ellos analizan. Nos pareció algo muy interesante para platicarlo, pues escuchar las preguntas o los comentarios que tengan que decir al final. Al final vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas antes de decirles cómo vamos a regalar la masterclass, y nos gustaría mucho también a los que no han escuchado de este estudio de PricewaterhouseCoopers, también nos hagan sus comentarios y sus preguntas. Otro objetivo que tengo pues es llegar a esa conclusión si realmente se puede predecir algo que se asume imprevisible. En un punto dado pareciera un poco esto como de ciencia ficción o como de un sueño, cuando vemos que es real y vamos a ver qué tanto se puede predecir el futuro en una planta de manufactura usando inteligencia artificial. Y lo más importante de todo y que nos emociona, pues es que hay empresas que ya lo lograron. Y aunque sé que ustedes
ya lo saben y a lo mejor ya lo han logrado incluso en sus compañías, pues sí es bueno siempre saber que hay empresas en el mundo y en México que van bien, que van avanzando. Y hoy les vamos a platicar algunos ejemplos de esas empresas que ya lo hicieron y cómo lo hicieron. Hay un dato aquí muy interesante que dice que todo este mundo del Internet de las cosas está esperando, o la apuesta es entregarle a las empresas productividad por más de 3.7 billones de dólares, ¿no? Eso dice un especialista que está en el Foro Económico Mundial, que se llama Elena Laurent, en un artículo muy interesante donde dice que en este comité del Foro Económico Mundial esto es más o menos lo que se estima que va a entregar el Internet de las cosas en la industria, pero pues también dice por ahí que pues estamos al principio de la jornada, ¿no? Lo que también pasa con ese estudio del Foro Económico Mundial que hicieron en el 2018 es que desafortunadamente de las empresas que entrevistaron, hicieron por ahí alguna entrevista a 1000 empresas, me parece, y pues se dieron cuenta que la mayoría de estas empresas, o 7 de cada 10, fallan. Fallan en las iniciativas de Big Data Analytics o Big Data o datos masivos, como se le llame, ya le decimos ahora comúnmente Big Data. Fallan en sus iniciativas de inteligencia artificial, de manufactura aditiva, o sea, después del piloto, fallan. Y efectivamente en estos 5 años que he estado ahí evangelizándome y evangelizando empresas y luchando con este tema, pues vemos eso, que muchos proyectos se quedan en fase piloto y de ahí no pasan, ¿no? Se intentan muchas cosas, se invierte dinero y al final falla. Pero, algo que nos gusta también en el estudio que estamos encontrando, que a lo mejor ustedes ya lo han visto, surge una nueva esperanza, ¿no? Con estas empresas que están lográndolo. Y lo encontramos en un artículo que a lo mejor algunos de ustedes ya lo han leído, o por ahí les llegó de la revista Industry Week, que habla mucho de tecnología y IoT. El Foro Económico Mundial después escogió 9 empresas, 9 plantas de manufactura, que van bien, que se vuelven ese faro que está dándonos la luz y está diciendo cuál es el camino y qué retos están enfrentando. Y de las empresas que estuvo entrevistando, pues ahí sí fueron 1000 manufactureras, pues encontró 9 plantas en el mundo muy interesantes, que son este faro que nos da la guía y que nos da esa nueva esperanza de que esto sí va a pasar y sí está pasando. Hoy al final les voy a hablar brevemente de algunas de estas empresas. El artículo pues está muy interesante, se los recomiendo mucho. Y de estas industrias lo anunciaron el año pasado. 5 de ellas están en Europa, 3 en China, 1 en Estados Unidos, pero son empresas que también tienen plantas en México. Entonces esto, desde luego, va a llegar aquí o tiene que llegar aquí, ¿no? Hace un par de años, en un artículo también que salió en esta misma revista de Industry Week, habla que estos pioneros, ¿por qué los considera ese faro que nos puede guiar? Pues es un artículo muy interesante que habla que ellos crearon fábricas que ya tienen hoy por hoy del 20 al 50% de mayor desempeño. O sea, ya crearon una ventaja competitiva muy interesante a través de la inteligencia artificial. Esto está en el artículo, lo menciona Enno de Boer, es un partner de esta asociación y también trabaja en McKinsey. Entonces, está en el foro y en McKinsey. Entonces, él ha hecho partnership con estas empresas y pues lo que él dice es que están haciendo equipos ágiles, que dominan la analítica, que dominan el IoT, que tienen desarrolladores de software o empresas que desarrollan software, que son expertos en eso. Tienen una característica de innovación rápida en el piso de manufactura y ellos han logrado desplegar a través de los datos y el desempeño y la analítica 15 casos de uso muy interesantes y ellos están pensando justamente en hacerlo paso a paso, escalable, actuar de manera muy ágil y pues resetear ese como benchmark que se había hecho previamente donde pareciera que no es lo más rápido que se ha adoptado. Hay por supuesto muchos estudios por ahí que dan guía de cómo seguir esos pasos y hoy también lo vamos a platicar.
En la masterclass que les vamos a regalar también mi compañero Tony profundiza en ese tema de cómo poder llegar ahí. Y pues es justo de lo que vamos a hablar en este webinar. Entonces, aquí se vuelve factor, ¿qué creen? El mantenimiento predictivo del futuro. Entonces, aquí les quisiera hacer una pequeña pregunta, si me pudieran ayudar ahí a responder en sus equipos, les va a aparecer la pregunta. Díganos, en tu auto, ¿no? Estás haciendo mantenimiento en tu auto y pues buscas que no se te descomponga y te deje tirado ahí en la calle. ¿Ustedes qué dirían si pudieran votar? Ahí, por favor. ¿El mantenimiento que regularmente le haces a tu automóvil o saben que le hacen a sus automóviles es preventivo o es predictivo? ¿Ustedes qué opinan? Voy a dar unos minutos para que nos ayuden a responder. Muchísimas gracias por esa participación. Y ahorita en un momento les decimos cómo van los resultados, pero va a ser interesante ir viendo cómo se va dando este tema entre preventivo y predictivo. Para sentar las bases, y esto va a ser un pequeño antecedente que les voy a dar de cómo es que nació este mantenimiento 4.0. Ahorita en lo que salen las respuestas, vamos a seguirles platicando de cómo típicamente se comporta una gráfica de fallas en temas de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay una gráfica que se llama, o le llamamos la curva de la bañera, que pues es típicamente como falla un equipo, ¿no? Hay una curva así. Miren, ya están ahí los resultados. Interesante que la mayoría nos dijo que es mantenimiento preventivo, pero sí hay quien dijo que podía ser predictivo. Y está interesante porque es todo un tema de discusión. Típicamente sí hacemos mantenimiento preventivo en un auto, pero vamos a ver ahorita cómo podría incluso a lo mejor ser los dos, cómo a veces podemos predecir una falla de un auto a lo mejor por toda la experiencia que tenemos en nuestro carro, todos los años que lo conocemos, y podemos predecir algo que va a fallar por un ruidito que escuchamos o algo por ahí que detectamos. Gracias por esa participación. Bueno, volviendo a la curva, pues este es el tipo de curva que tiene una falla. Lo vamos a ver a mucho más detalle en el masterclass que vamos a regalar. Pero bueno, de los fallos iniciales que tiene un equipo hasta los fallos de desgaste de un tiempo de vida, un tiempo de vida útil, pues lo que queremos es alargar esa línea de fallos constantes o fallos normales, mantenerlos en un control, y justamente por esto es que hacemos mantenimiento, y de ahí viene la ingeniería de mantenimiento, y tan importante se vuelve el mantenimiento en un proceso. Y bueno, nos gusta mucho la frase de Peter Drucker, que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Seguramente la han escuchado mucho, y para nosotros sienta la base del mantenimiento, porque si no tenemos datos confiables o ni siquiera los estamos midiendo, pues no podemos pensar en un mantenimiento. Entonces, se vuelve interesante, y luego nos gusta cómo William Kelvin agrega además que lo que no se define no se puede medir. Antes siquiera de medirlo necesitas definir qué quieres medir. Ya, ok, lo definiste, estás midiendo, y después dice lo que no se mejora se degrada siempre. Y eso es muy real, y por eso es que estamos hablando de mantenimiento preventivo. Es una manera inicial de evitar una falla como la que podrías hacer en tu vehículo. Lo mismo pasa en sus plantas de manufactura, y muchos de ustedes a lo mejor lo hacen constantemente, o quien nos acompaña hoy lo ha escuchado en donde están trabajando o donde conocen que alguien trabaja. Y lo que buscamos al final de cuentas con el mantenimiento preventivo, pues es mantener el desempeño de un equipo, disminuir la probabilidad de que falle, probablemente más por el comportamiento estadístico. El mantenimiento, pues el equipo no se ha roto, funciona bien, es un equipo que aún con buen funcionamiento, yo le hago un mantenimiento preventivo, como lo hago con mi auto muchas veces. Y además, pues también busco evitar descomposturas inesperadas, de evitar que algo se rompa, lo que muchas veces le llamamos también mantenimiento reactivo, porque pues ya algo ya falló, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que, dicen los expertos, que el mantenimiento preventivo como que se encuentra en medio del mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo. Hablo de que algo ya falló,
y ahí me pongo ahí a hacer algo con las máquinas, muy similar a lo que hago con mi auto para prevenir que me deje tirado. Y esto está en medio del mantenimiento predictivo, que es lo que también muchas empresas están haciendo a través de equipos de medición, tratando de tomar muestras, tratando de anticiparse a una falla. Como en qué activos, en qué máquinas nos conviene hacer mantenimiento preventivo, por ejemplo, ¿no? Desde luego hacemos mantenimiento preventivo en una máquina o equipo que tiene una función crítica, que si ese equipo falla es prácticamente como que le da ahí un paro cardíaco a la empresa, a la planta, y hay paros de línea y hay situaciones pues muy complicadas por pérdidas. También conviene hacerlo con cosas que son de mantenimiento regular. La analogía mejor es un automóvil, y ese tipo de equipos pues vale la pena seguir las instrucciones del fabricante, y todos aquellos equipos que usamos mucho tiempo, que usamos todo el tiempo y que le damos un constante uso, bueno, pues ahí nos conviene también hacer este tipo de mantenimientos. Donde no conviene tanto, pues probablemente sería en activos que tienen fallos aleatorios, como una tarjeta electrónica de un equipo que no sabemos, no hay por qué darle mantenimiento, y tampoco tendríamos por qué, de repente fallan. O equipos que no son críticos para el proceso de manufactura y podríamos darle mantenimiento o no, y a veces no conviene invertir en eso, ¿no? Esto nos lleva al tema de mantenimiento predictivo, pero mantenimiento predictivo todavía, digamos, en el estricto sentido tradicional. Aquí quisiéramos hacer un poco interactivo, otra pregunta sobre lo que hacemos o lo que hacen ustedes acerca del mantenimiento predictivo. ¿Saben ustedes si donde están trabajando en sus negocios, sus empresas, hoy están haciendo mantenimiento predictivo? ¿Nos podrían ayudar, por favor, a responder la encuesta? ¿Sí o no? Están ahorita, ¿saben si ahorita en donde están trabajando están haciendo o aplicando técnicas de mantenimiento predictivo? Ahorita vemos los resultados. Un momentito. Mientras les vamos platicando de el mantenimiento predictivo como tal, ¿no? Como definición, a lo mejor definición muy Wikipedia. Pero el mantenimiento predictivo pues está buscando detectar posibles fallas, ¿no? Son una serie de acciones, técnicas que se toman tratando de anticiparnos, tratando de detectar algo que pueda fallar en una máquina en una etapa inicial, para evitar que esos fallos después se manifiesten en uno más grande durante el funcionamiento de la máquina, y pues que nos provoque un paro de emergencia, tiempos muertos, y pues tengan un impacto financiero negativo en la empresa. Entonces, el mantenimiento predictivo se parece más a querer detectar el futuro, a querer ver el futuro, a tratar de anticiparse, y probablemente, aunque no todas las empresas le llaman predictivo, pero ustedes lo hacen, ¿no? Ahorita nos van a platicar un poco más. Pero estamos hablando del mantenimiento predictivo que típicamente se hace con equipo de medición. Entonces, hay manera de anticipar un posible fallo a través de estos equipos. Son revisiones que se suelen hacer sistemáticamente, o sea, se intervienen aun cuando no haya fallado, pero tratas de evitar ese fallo. Se busca síntomas, señales de que algo va a fallar, como a temperatura muy alta, ruido. A través de técnicas de ultrasonido puedo detectar también algunos temas de posibles fracturas, vibración, partículas de desgaste, amperajes muy altos, todo ese tipo de técnicas que se usan para detectar fallos en una máquina, y pues van variando desde la utilización de los sentidos humanos, donde alguien va y hace una inspección visual, o toca algo, o lo huele, ¿no? Si hay algún químico que esté ahí despidiendo la máquina, y la utilización de datos de control. Y ahí ya empiezas a usar uso de herramientas estadísticas, tratando de esa información que me diste, meterla ahí a un Excel y ver si te puedes llegar a anticipar a una falla por vibración, termografía y demás, ¿no? Entonces, esto es como el mantenimiento predictivo, como típicamente lo hacen. Desde luego, al final, váyanos por favor poniendo sus preguntas o comentarios ahí en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, y al rato al final lo platicamos. Si pudiéramos platicar un poquito de las ventajas y desventajas del mantenimiento predictivo como tal, por supuesto, la gran ventaja es que puedo detectar alguna falla en etapas iniciales con suficiente tiempo para planificar o programar
la acción o la corrección. Entonces, pues lo hago ahí en paros programados, en condiciones muy controladas. Busco en ese momento pues, detectar algo, anticiparme, y estas inspecciones me traen pues ahorro de repuestos, ¿no? Me sirve estar midiendo, me mejora el conocimiento que tengo sobre la máquina. Mientras más estoy tomando este tipo de datos, pues voy aprendiendo más sobre cómo funciona mi equipo, la fiabilidad de ese equipo también mejora, y pues reduzco el tiempo y los costos en el mantenimiento preventivo. A lo mejor me anticipo a algo que me para una línea. ¿Cuál es algo que los especialistas mencionan como una desventaja que nos parece interesante mencionar? Pues es que hay una inversión importante inicial en esos equipos específicos que son costosos, unos más que otros, pero una cámara termográfica o estos equipos de ultrasonido son costosos, y además pues necesitan de personal más cualificado, ¿no? Alguien que lo sepa usar, que lo sepa interpretar y que lo sepa tratar de analizar. Entonces, no todas las empresas pueden hacerlo o necesitan estar contratando a un proveedor que se los haga, ¿no? Con este antecedente, pues tratando de diferenciar entre mantenimiento preventivo y predictivo, vamos a hablar un poquito más ahora de lo que nos gusta y nos parece interesante, y donde pareciera que hay esperanza, es que realmente se está logrando hacer mantenimiento predictivo 4.0, como lo bautizó en su artículo PricewaterhouseCoopers. Y él dice eso, ¿no? Puedes llegar a predecir lo imprevisible, a anticiparte algo que pareciera o que se asume que no va a pasar. Entonces, aquí se trata pues y hablando de mantenimiento predictivo 4.0, se trata de predecir fallas futuras, pero no nada más para detectarlas y hasta poder tal vez prescribir cuál es la medida preventiva más efectiva. Aquí sí ya estamos hablando de aplicación de técnicas analíticas avanzadas, de grandes datos o Big Data, datos masivos, como se le llame, sobre condiciones técnicas, condiciones de uso, condiciones de entorno, todo el historial de mantenimiento, equipos similares que están en otros lugares y que también ya han presentado las mismas fallas. De hecho, cualquier cosa que pueda correlacionarse con el rendimiento de una máquina, aquí se puede analizar. Cualquier cosa. Aquí estamos hablando ya ahora sí de no nada más ir con la cámara termográfica y detectar algún pico de temperatura. Estamos hablando de correlaciones del clima, la iluminación, la época del año por la temperatura o la presión atmosférica por donde está ubicada la planta, el horario en que se presentó la falla, etc. Un montón de datos que podemos correlacionar y que nos dan valor. Entonces, el artículo habla, y los especialistas hicieron un análisis muy interesante donde grafican pues qué tanto vas recolectando datos y estadística, y qué tan confiables son esos datos a través del tiempo. Y categorizan como 4 niveles de mantenimiento predictivo o de mantenimiento que te puede llevar a ese mantenimiento predictivo 4.0, que pues se trata ya ahora sí de detectar fallas imprevisibles o impredecibles. Ahí en esa zona gris ven la mayor cantidad de datos y la mayor confiabilidad de esos datos. Entonces, el nivel 1 pues son inspecciones visuales. Periódicamente las están haciendo y sacas conclusión en base a la expertise del inspector, de la persona que hizo la inspección visual. En el nivel 2 están hablando de ya inspecciones con instrumentos como los que acabo de mencionar, que también igual requieres de estos instrumentos y de la expertise del instructor. El nivel 3 estamos hablando ya de monitoreo de condiciones en tiempo real, que es un stage o un nivel en el que encontramos a muchos de nuestros clientes aquí en México, ¿no? Ya muchos están monitoreando condiciones, tienen sensores, tienen dashboards y están haciendo algo, aunque no necesariamente están analizando todos esos datos. Y el nivel 4 y más avanzado, ya 4.0, estamos hablando de continuo monitoreo, alertas y alarmas, pero que ya empiecen a tener analítica, ¿no? Incluso hasta pueden hacer análisis regresional para buscar fallas del pasado, comportamientos y esos algoritmos que te permiten anticiparte a algo, ¿no? Entonces, aquí también nos gustaría lanzar una pregunta más, si nos pudieran ayudar a responderla. Aquí, ustedes en sus compañías, ¿dónde dirían que se encuentran en sus procesos críticos? Vamos a pensar en los procesos más críticos de la planta de manufactura. ¿Cómo están hoy trabajando el nivel de mantenimiento? Nivel 1, con inspecciones visuales. Nivel 2,
con estos tipos de instrumentos de medición. Nivel 3, donde ya monitorean. Nivel 4, donde ya tienen algo de inteligencia artificial, o incluso pueden seleccionar varios de ellos, ¿no? Entendemos, por supuesto, que en una planta de manufactura, dependiendo de la criticidad de un equipo, pues pueden tener varias de estas, estar en varios de estos niveles, ¿no? Mientras responden, pues hace un par de años, PricewaterhouseCoopers lanzó su artículo que decía: estamos convencidos que este potencial es muy real. El monitoreo de condiciones en tiempo real nos da esa certeza y confiabilidad y nos puede escalar en este nivel a poder anticiparnos a una falla y aplicando técnicas de analítica y de machine learning podemos llegar a medir anomalías, hacer correlaciones y darle inteligencia y tener esos poderes cognitivos que hasta el humano más brillante o genio no podría procesar y detectar por la cantidad de datos. Y no la cantidad de datos me refiero necesariamente a muchos equipos, me refiero simplemente a 2 o 3 variables que se monitorean y que ya generan datos constantemente. Entonces, bueno, pues gracias por sus respuestas. Estamos viendo muy interesante que hay mucho más a técnicas de inspección y es como típicamente estamos haciendo el mantenimiento predictivo. Y pues también es interesante ver que todavía no hay nadie en el nivel 4 que aquí esté, por lo menos en este grupo del webinar. Y pues probablemente sea un muestreo interesante de lo que está pasando allá afuera. Y mucho tal vez viene de ese escepticismo o de que no tenemos todavía esas tecnologías, pero también igualmente pues tiene que ver en una de esas aunque no lo habíamos necesitado. Y pareciera que ahora se vuelve más crítico y más en tiempos de COVID-19, donde no tengo necesariamente gente que vaya a hacer esas inspecciones y necesito monitorear de manera remota, ¿no? Pareciera que esto está disparando realmente la digitalización. Gracias por sus respuestas. Este mismo estudio de PricewaterhouseCoopers nos habla de cuál podría ser ese plan para el éxito en el mantenimiento predictivo 4.0. Está interesante, digo, habla de algunos pasos realistas, ¿no? Te dice, pues primero traza tu estrategia, cuál es lo que realmente va a agregar valor, en qué nivel de madurez estás y qué va a ser algo que realmente agregue valor a tu negocio y que estés listo además para hacerlo y que tengas dentro a alguien que esté dispuesto a liderarlo, ¿no? Entonces, lo que te dice es que crees proyectos iniciales, piloto, ¿no? Selecciones esos pilotos donde van a ser más críticos, donde resulta más beneficioso hacer este tipo de aproximaciones. Y después definir las capacidades que necesitas, qué cursos, qué partners, qué socios necesitas tener para poder hacer esos pilotos que sean exitosos y en un punto dado convertirte en un virtuoso en el análisis de datos. O tener un virtuoso a tu lado. Y transformar tu organización en una organización de mantenimiento digital que pueda después crear planes que activamente tengan un enfoque sistemático, que se puedan ir replicando a otros procesos, ¿no? Muy interesante este artículo. Y bueno, esto nos lleva a la parte de casos de uso, la parte más interesante que nos pareció, donde están estas empresas, 9 empresas que nos están alumbrando el camino. Y bueno, una de ellas es Bayer, una planta que tienen en Italia y donde este Foro Económico Mundial la nombró como esta planta que está lográndolo. El artículo está ahí, habla de muchos detalles de lo que están haciendo. Pues ahorita a lo mejor no podemos ahondar demasiado, pero definitivamente es interesante cómo esta planta empezó a generar datos, usaba menos del 1% de los datos y se empezó a dar cuenta que podía empezar a aplicarlos y con sus proyectos y con lo que pensó avanzar, pues pudo ahorrar un 25% en costos de mantenimiento. Esta es de las empresas que están logrando esos del 30 al 40% en eficiencia operacional. En fin, un gran caso de éxito estudiado o nombrado por este Foro Económico Mundial y los consultores de McKinsey. La otra empresa muy interesante es una planta que está en Wuxi, de Bosch.
Esta planta de Bosch, igual a través de analítica avanzada, realmente se metió a entender cómo estaban sus pérdidas, sus paros, simuló y optimizó procesos y hizo predicciones de interrupciones de máquina mucho antes de que eso pasaran. Ahí en el artículo van a ver a mucho más detalle lo que hicieron, qué software se implementaron, las fallas que tuvieron. Entonces, cuando ellos lograron conectar datos y tener monitoreo en tiempo real, empezaron a poner hardware, software, y se dieron cuenta que podían empezar a detectar fallas, ¿no? Y mucho de esto también tiene que ver con los paros de línea y mantenimiento. Muy interesante el artículo, y hay un video en el artículo donde también ahí pueden ver cómo están explicando lo que lograron. La otra fábrica interesante está de Schneider Electric en Italia, que también igual ellos tienen esta planta en Italia que logró ahorros. Incluso también ellos ahorraron a través de una plataforma que ellos mismos tienen que se llama EcoStructure. Esta plataforma les permitió generar ahorros y se combinó con varios proveedores, donde también nosotros tuvimos ahí a través de nuestro partner Digital Lumens, tuvieron algo de participación como compañía y ahorraron incluso 10% en energía y 30% en mantenimiento. Ellos empezaron a hacer proyectos donde realmente demostraron productividad, y una planta en Estados Unidos, la que ven ahí como Green New Field, también igual copió el modelo, se hizo ya una fábrica inteligente. Ellos tienen ya previsto para este año conectar 100 de sus fábricas, creo que tienen 200 fábricas. Ya tienen 60 que las clasifican como fábricas inteligentes, y tienen incluso una de esas llamadas por ellos mismos fábrica inteligentes, tienen una ya en México. Entonces está interesante, y ellos sí lograron ahorros muy interesantes, arriba del 75% en ahorros y un promedio de 30% también y en paros de línea. Esta es una empresa en México que nosotros estamos trabajando con ellos. Por cuestiones de confidencialidad no podemos decir, o no nos permitieron decir qué planta es, pero al momento tenemos un porcentaje de entre 5 y 20% en reducción de paros de línea. Ahorita estamos en el monitoreo en tiempo real. Este es un monitoreo de su PLC de la máquina más importante. Es una industria de transformación de metal que está ahí en el noreste, y estamos viendo ya en tiempo real el análisis de los downtime que han tenido, cuáles han sido los problemas, clasificándolos por tipo de fallas, si son mecánicas, si son eléctricas, de material. Estamos como en ese nivel 3 de monitoreo muy interesante, ya estamos empezando a anticipar y ya tenemos un algoritmo para empezarlos a llevar al nivel 4. Y fíjense, con procesos sencillos, un piloto exitoso que puede ir monitoreando ciertos KPIs, y en la gráfica que ven arriba a la derecha ya podemos empezar a ver en esa zona gris cómo el algoritmo está tratando de predecir los downtime o los paros de línea que podrían tener por semana. Entonces, también muy interesante lo que ya estamos haciendo algo en México, para que sepan que no nada más en otros países lo están logrando, aquí también lo estamos haciendo. Tenemos más casos, pero bueno, queríamos platicarles hoy los más representativos. Entonces, bueno, pues quisiéramos abrir ahorita rápidamente una sesión de preguntas y respuestas. Ricardo, si nos pudieras a Tony y a mí leer algunas de las preguntas que han hecho nuestros compañeros que se nos unieron a este webinar. Sí, claro que sí, Ahmed. Bien, primero, si vamos a compartir la presentación, sí, les vamos a compartir terminando la presentación, más que la presentación, el video de este mismo webinar para que lo puedan tener todos. Segunda pregunta, tenemos en los niveles mostrados de niveles de mantenimiento del 1 al 4, ¿dónde se encuentran los métodos del JIPM relacionados con el TPM, mantenimiento autónomo, IPM? Esa es la pregunta. JIPM. Eso, si quieres, yo la aterrizo, mi estimado Ahmed. Justo te lo iba a pedir. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañaron y estuvieron con nosotros durante la sesión. Esa pregunta está interesante. Voy a dar un poquito de contexto para los que no estén tan familiarizados con por ahí algunas siglas. Yo por eso soy luego enemigo de ellas, las extiendo y por ahí me comenta la persona que hizo la pregunta si estoy interpretando adecuadamente las siglas. Por el JIPM, me imagino que se refiere al Instituto de Planeación de Mantenimiento en Japón, los cuales desarrollaron la filosofía de TPM o mantenimiento productivo total en español. Esta filosofía lo que busca, reitero dando este contexto, es mantener los equipos
hablando de en su industria, en su planta, manteniendo todas estas máquinas en su disposición para poder producir a su capacidad máxima. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros poder asegurar eso, tenemos que hablar de 0 tiempos muertos, de 0 defectos, de 0 averías y no obtener estas pérdidas de capacidad. Es decir, esta filosofía va inclusive más allá y nació cuando todavía la panacea era el mantenimiento preventivo. Entonces, contestando muy puntualmente a la pregunta es, esta filosofía puede permear absolutamente todos los 4 niveles. Y ya que se haga con la información que se está recolectando en cada uno de estos 4 niveles, es decir, si haces un mantenimiento predictivo adecuadamente para buscar estas 0 averías, 0 tiempos muertos para poder estar produciendo, podemos estar diciendo que cumples con la filosofía TPM y estás en un nivel 4. Es decir, TPM es más amplio y un mantenimiento predictivo te puede ayudar a alcanzar e implementar de mejor manera tu TPM. Bien, sí, que correcto, lo interpretaste muy bien y que excelente tu respuesta. Muchas gracias. Ah, perfecto. Bien, siguiente pregunta, nos comentan qué es PDM. Amén. Bueno, así le puso PricewaterhouseCoopers, Predictive Maintenance. Exactamente, son siglas en inglés. Sí, trato de abreviar Predictive Maintenance. Ajá. Y PVM vendría siendo Preventive, mantenimiento preventivo. Lo ocupamos así porque en mucha de la literatura que si ustedes se meten a internet o buscan bibliografía al respecto, lo van a encontrar referenciado así. De ahí la razón. Pero muy buena pregunta. Bien, tenemos otra pregunta. Hablando del monitoreo continuo, ¿cuáles serían los datos más relevantes o más importantes a analizar? Tony, por favor. Claro que sí. ¿Me la repites? Por acá se cortó un poquito, por favor. Sí, con todo gusto. Hablando del monitoreo continuo, ¿cuáles serían los datos más relevantes o más importantes para analizar? Ok. Esa respuesta, esa pregunta es excelente y es bastante amplia. La respuesta sería, la respuesta corta y concreta sería depende. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es importante para cada uno de ustedes el poder monitorear y saber qué está pasando? Varía muchísimo de industria a industria y de cliente a cliente. Ahí se requiere, por lo mismo, un servicio de consultoría. ¿Y a qué voy con esto? Y aprovecho para ese mensaje porque es bien importante. El mantenimiento, una estrategia de mantenimiento predictivo muchas veces debe de ir, yo hago la analogía, confeccionado como la estrategia como si fuera un sastre haciendo un traje. Dado que las necesidades de cada quien son bien diferentes, el medir temperatura en empresa A, B y C, que es, por ejemplo, alimentaria o checar, se llama etileno el compuesto, checar concentraciones de etileno para poder determinar la madurez del producto, para saber cuándo transportarlo y venderlo, va a ser bien diferente al interés que puede tener la automotriz en medir temperatura en varios de sus procesos. Entonces, la pregunta sería que ahí hay que hacer un autoanálisis también, una forma de aterrizarlo, mejor dicho, sería hacer este autoanálisis donde ustedes pueden determinar qué necesitan saber para asegurar que están operando adecuadamente y automáticamente esas variables se vuelven imprescindibles conocer sus valores 24/7 de manera continua para poder asegurar que ustedes sigan produciendo los mejores coches, las mejores cervezas, la mejor leche, entre otros. Disculpen que dejo un poco abierta esta respuesta, pero la verdad es que depende mucho de la industria y depende también del tipo de proceso. Sí, no, y yo también para complementar lo que dice Tony, muchas gracias por esa pregunta, es muy buena y sí nos encantaría pues estar en contacto para saber cuál es lo que ahorita tú consideras que es crítico para ti y como dice Tony, hacer un ejercicio o proponer un ejercicio consultivo es algo que hemos hecho con muchos clientes de manera muy exitosa en hacer ese análisis, nos basamos mucho en la metodología de Design Thinking para poder ayudarlos a encontrar lo que ahorita a lo mejor asumen que puede ser crítico monitorear, pues que tengamos la certeza y podamos hacer proyectos o pilotos que sean o que tengan mayor probabilidad de éxito. Excelente.
Bien, tenemos una pregunta más para respetar su tiempo y agradecer a todos su participación, que han tenido las preguntas. Estaremos respondiendo más adelante con más información. ¿En las implementaciones que han realizado usan software comercial de extracción de datos o ustedes han desarrollado su propio software? Bueno, ahí creo que la respuesta sería ambas. Por supuesto, ahorita le cedo la palabra a Tony para que hable del software que utilizamos de la empresa Digital Lumens, pero también hemos desarrollado software y tenemos esa capacidad, partners para hacerlo. El software ya ahora se volvió muy accesible y ya pasa a la mejor a no ser lo más crítico de un proyecto, sino más bien tener datos para explotar y ya vemos por ahí el abanico de soluciones de software del que podemos echar mano, pero definitivamente el software de Digital Lumens es el que principalmente nos funciona para arrancar proyectos iniciando con monitoreo. Tony, si quieres complementar un poco. Perfecto. Nada más, confírmame, Richard, como ¿cuánto tiempo nos queda para respetar agenda de todos? 2 minutos. 8. Va que va. Muy buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. ¿Nosotros tenemos nuestro propio software desarrollado? La respuesta es sí. No obstante, también, ¿qué sucede? Para hablar de mantenimiento predictivo, preventivo, una estrategia ya completa a implementarse en planta, ya dentro de la planta de ustedes, ya quedó en el pasado hablar de islas de data. Si la información queda aislada y no la puedo ocupar para otras cosas, me estoy poniendo el pie. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos nuestro software, sí, donde nosotros podemos centralizar información de diferentes sensores, la colectamos y la desplegamos y la administramos para ustedes en la nube. No obstante, ¿qué sucede? Es exportable. Si ustedes tienen otra plataforma donde ya tienen avanzado cierto análisis, cierta estadística, que puede ser desde llevarlo a un Excel hasta llevarlo a una plataforma donde tienen scripts de Python, independientemente cuál sea, esa data es exportable para que ustedes le puedan dar otro tratamiento adicional. ¿Por qué? Estamos hablando que ya existen en el mercado dispositivos sumamente pequeños que caben en la palma de nuestra mano, que pueden medir ya temperatura, humedad relativa, la variable que ustedes me puedan comentar, la transmite de manera inalámbrica a la nube. Inclusive hay soluciones nuestras donde transmitimos la data a través de las luminarias, para todo eso poder consolidarlo en la nube y tenerlo listo para ustedes en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo. Ya después, ¿qué se puede hacer con esa data? Las posibilidades son infinitas. Una de ellas, efectivamente, es mantenimiento predictivo, que es de lo que hablamos un poquito más en esta masterclass, que están cordialmente invitados. Ahí les estaremos comentando más información al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Estamos en contacto. Correcto, gracias Tony. En esta masterclass justamente vamos a profundizar más en toda esta terminología, redes neuronales, data mining, machine learning, inteligencia artificial y vamos a explicar cómo aplica para precisamente lograr hacer mantenimiento predictivo. Hemos visto que igual en este tipo de estudios como el que hace PricewaterhouseCoopers, el mantenimiento predictivo es una de las más relevantes aplicaciones que las compañías están buscando, entonces también vamos a profundizar en ello. Hay algo muy interesante que explica Tony en el masterclass donde habla de estas Vs o 6 Vs o Vs de los datos y la calidad que tienen que tener esos datos, el monto. Entonces entramos a mucho detalle en la masterclass de este tipo de cosas. Les va a parecer muy interesante cómo esta información te puede ayudar a tomar decisiones sobre cómo puedes empezar a hacer mantenimiento predictivo 4.0. Y bueno, como lo platicamos, no sé por qué aquí en mi pantalla ahorita no está saliendo el código QR, no sé por qué. Pero puedes poner, Ricardo, la liga en el chat para que nuestros asistentes tengan ahí el dato. Déjame como quiera dejar de compartir para ver si, dejar de correr mi presentación para ver si ahí sale el logo, ¿no? Por alguna razón no se ve, pero bueno. Ricardo, el link en el chat. Gracias. En ese link, los 10 primeros que nos manden su inscripción
pues vamos a regalar esta masterclass que típicamente tiene un costo de $200 para que durante es un día, un par de horas, donde en ese masterclass que da mi compañero Tony, pues tengan esta información, nos parece muy valiosa para que sepan cómo iniciar su proceso de digitalización. Y bueno, pues ahí les dejamos nuestro correo de contacto, hola@h2oworks.mx, y nuestra página web. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Gracias por tomarse este tiempo. Y les estaremos enviando también, como dijo Ricardo, la grabación. Y pues estaremos generando este tipo de webinars. Les estaremos invitando. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias. Bien, agradecemos a todos su participación. En el chat tienen nuestras redes sociales y nuestra página para que cualquier duda estamos a sus órdenes. Agradecer a nuestros dos panelistas, Luis y Ahmed. Pues nada, les deseamos a todos muchísimas gracias por su participación y estamos en contacto. Que tengan un excelente día.